En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando de día martes, bienvenidos a Radio Portales de Valparaíso, bienvenidos a este martes 7 de abril del 2026. Empezamos el segundo trimestre del año 2026, no haré el comentario de siempre, ¿no? Uy, qué rápido se pasa el tiempo. No, hoy día estamos con el equipo casi completo. Patricio Schiavetti, Enzo Alvarado, el periodista de Asofar, y nuestro DJ para estos efectos, y quien les habla, Pilar Soberado. Excusamos a Eugenio Guerrero, que ha tenido compromisos laborales hoy día que le impiden asistir al programa. En fin, nuestros agradecimientos primero, porque es lo que corresponde a Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, por su constante apoyo. Vamos ya para los 11 años de este programa, que sería imposible sin la ayuda constante de Asofar, de su directorio, pero básicamente de sus socios, porque es así. Así que muchísimas gracias. Y represento sus agradecimientos en la persona de Enzo Alvarado. Y nuestros agradecimientos, como no, a nuestra casa radial, Radio Portales de Valparaíso, www.radioportalesfm.cl, redes, Twitter, Facebook, igual que las redes de Asofar. Y agradezco esto en la persona de Luis Salinas y Gerardo Terán, que son los radiocontroladores de la tarde de Radio Portales, hora en la que se emitirá este programa que estamos grabando por la mañana. Vamos a partir con dos cosas que siempre las mencionamos al partir, naturalmente. La primera, que dice relación con las responsabilidades. Las opiniones que se emiten en este programa y en todos los Revelando de lunes a viernes son de exclusiva responsabilidad de sus conductores. Exclusiva. Y esas opiniones, por tanto, no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales ni de Asofar. Y lo segundo, nuestro recordatorio, como siempre, y hasta que se haga una costumbre, o sea, se ha hecho una costumbre para nosotros ya y seguiremos insistiendo, nuestro recuerdo para los damnificados de los incendios del 2 y 3 de febrero del 2024 en Villa del Mar, Quilpué y Villa Alemana, pero especialmente crueles esos incendios en nuestra ciudad, que cobraron la vida de 138 compatriotas y que provocaron una destrucción tan grande que hasta el día de hoy no ha podido asumirse. No voy a seguir con esto de echarle las responsabilidades al gobierno pasado, de echar en cara la responsabilidad del gobierno pasado, porque el gobierno pasado, para bien y para mal, ya pasó. Y hoy día esa tarea la ha tenido que asumir el nuevo gobierno, representado para estos efectos en la persona del ministro Poduje. Iván Poduje, que ha estado en Viña del Mar reiteradamente, cuestión que a los viñamarinos nos consta. Ha estado en Viña del Mar reiteradamente, reunido con los equipos del Servio, reunidos con el equipo de la alcaldía de Viña del Mar. Y yo creo, y así lo espero, y él así se ha obligado a que se les dé a los damnificados una solución buena y pronta. Se ha establecido un plazo para eso. Pero nuestros muertos ahí están, así es que nuestro recuerdo para ellos, como siempre, y como siempre decimos en estos casos, que descansen en paz pese a su muerte horrorosa. Y la muerte no es el final, venimos saliendo de Semana Santa, Cristo ha resucitado, de manera que es la esperanza que tenemos siempre todos los creyentes. Don Patricio Schiavetti, buen día, buenas tardes. Muy buenos días, ¿cómo estás? Un saludo Bien. Cariñoso para los auditores y adherirme a todas tus palabras, que martes a martes
saludamos a los damnificados del incendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, recordando a esos fallecidos trágicamente en dicho incendio y esperando, valga la redundancia, con esperanza, que las soluciones habitacionales para dichos damnificados sea a la brevedad, porque aparentemente tenemos un ministro de la Vivienda preocupado del tema en terreno, así que esperemos, Dios mediante, que tengan una solución habitacional y accedan a una casa digna y justa lo más pronto posible. Para partir el programa y como es habitual, en un día como hoy, debemos compartir con los auditores la efeméride de un 7 de abril, efeméride que nos proporciona el general Patricio Geldres Rodríguez, a quien le agradecemos sus documentados aportes. Y un día 7 de abril de 1927, el presidente de la República, Emiliano Figueroa Larraín, aduciendo graves problemas personales que lo obligaban a separarse del ejercicio de sus funciones constitucionales por el término de 2 meses, dicta el decreto supremo número 2036, mediante el cual nombra vicepresidente de la República a su ministro del Interior, el coronel Carlos Ibáñez del Campo, para subrogarlo en el cargo durante el referido lapso. Este hecho llevó luego al coronel Ibáñez a presentarse como candidato único a la presidencia en las elecciones presidenciales del 22 de mayo del mismo año 27, obtuviendo el 98% de los votos y asumió la presidencia el 21 de julio de 1927. Así que allí aparece ya la historia del país, el coronel de ejército Carlos Ibáñez del Campo, que tendrá un segundo mandato presidencial en los años 50, ¿no es verdad?, antes de la presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez. Y para continuar con el programa, ¿sí? Para continuar con el programa, me voy a referir a los mártires de Carabineros de un 7 de abril. En el mes que dedicamos al aniversario de Carabineros, esta noble institución que combate la delincuencia y el narcotráfico y que permite a la gente vivir en paz y tranquilidad en sus hogares. Un día 7 de abril, el carabinero Abelardo II García Aranda, 7 de abril de 1953, sufre un accidente del tránsito en un procedimiento policial. Vaya para él, su familia y la institución de Carabineros nuestro reconocimiento y pesar, reconociendo, como dije, toda esta noble labor de Carabineros de Chile. Sí, como decimos también, pues Patricio, siempre la muerte no es el final. Que descansen en paz y como siempre, nuestro agradecimiento también gracias a estos datos, este antecedente, también gracias al general de Carabineros Patricio Geldres, al que tendremos oportunidad de conocer prontamente, justo en su mes, el mes de Carabineros de Chile, el mes verde. Así es que nuestro agradecimiento. Yo solamente quisiera agregar un dato, no un dato, una opinión práctica, que este fin de semana que hubo mucha gente en la región de Valparaíso, especialmente en nuestra zona costera, ahí estaba Carabineros de Chile, en cada punto, lo más presente posible. Esto es un comentario autorreferente, pero el día viernes, perdón, en la iglesia de los Carmelitas hubo un Vía Crucis, el tradicional Vía Crucis, y ¿quién nos estuvo custodiando durante todo el camino? ¿Quién estuvo despejando el tránsito? ¿Quién estuvo cortando las calles aledañas a la iglesia de los Carmelitas? Carabineros de Chile, como siempre. ¿Eh? Ni los abogados, ni los médicos, ni los arquitectos, ni los señores políticos, no, Carabineros de Chile, y eso hay que agradecerlo. Sin ellos eso no sería posible. Así es que me uno a tus palabras y al recuerdo de los carabineros mártires. Pilar, he querido este martes salirme un poco de los esquemas tradicionales
y compartir con los auditores el ranking de los países más felices. Me parece como interesante que nosotros escuchemos cuáles son los factores de esta encuesta que determinan quiénes son los países más felices del mundo. Habitualmente los países nórdicos ocupan los primeros lugares, pero por primera vez dentro de los 5 países más felices del mundo aparece uno de América Latina, y me refiero a Costa Rica. Ujú. Mientras que los países nórdicos han dominado durante mucho tiempo el índice global de felicidad publicado por la ONU, el 2026 trae una sorpresa. Por primera vez en los 14 años de historia del índice, un país de América Latina ocupa el 4º lugar, y me refiero a Costa Rica, acompañando a Finlandia, Islandia, Dinamarca y Suecia. El ranking producido anualmente por Gallup, el Centro de Investigación de Bienestar de Oxford y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, están basados en los promedios de cómo los residentes de 140 países califican sus propias vidas, junto a factores como el PIB, el apoyo social, la expectativa de vida, la percepción de libertad, la generosidad y la corrupción. Este año los países de los primeros 5 puestos tienen aspectos singulares que contribuyen a su felicidad, aunque la libertad de tomar decisiones de vida recibió un puntaje alto entre todos ellos. Así que quería compartir con los auditores esta encuesta de los rankings de los países y dejar planteado cuáles son los factores que hacen ubicar a los países en estos primeros lugares. Sí, yo también accedí a esa noticia, también la vi, pero a mí hay una cosa que me llama profundamente la atención en ese ranking de felicidad. Tú sabes, Patricio, seguramente nuestros auditores también, que en los países nórdicos el índice de consumo de alcohol es tremendo en la gente joven y el índice de suicidios también. Se dice que mucho tiene que ver la falta de sol, los inviernos tan largos, tanto frío. Entonces ahí se produce una cuestión bien particular, ¿ah? Yo creo que, yo entiendo el PIB, la solidaridad, los servicios sociales, una buena casa, calefaccionada, solidaridad, buen ingreso, buen auto, etcétera, etcétera, pero se presenta esta discordancia que dice relación con el consumo de alcohol en la gente joven. Fíjate que hay una película que está en Netflix todavía que se llama La Segunda Ronda, que yo recomiendo, que trata sobre unos profesores daneses que descubren en algún minuto, por algún curioso experimento, que es mejor tener algo de alcohol en la sangre durante el día manejarse mejor en la vida. No estar ebrio, pues, ¿ah? Un poco de alcohol. El problema es que van subiendo esa cantidad de alcohol. Bueno, pero junto con mostrar la historia de estos profesores, se muestra también lo que pasa con los alumnos y sobre todo con una ceremonia de final de año en Dinamarca, donde los niños equivalentes, estudiantes del equivalente nuestro a cuarto medio, se ponen unas gorras como navales y celebran con una cantidad de alcohol. Alguien dirá, bueno, pero ese es un día. No, es que hay una tónica muy impresionante en esos países. Eso me llama la atención en relación con la encuesta esta, con el ranking, ¿eh? A mí que Costa Rica esté no me extraña mucho. Tienen un clima fabuloso, es un país muy desarrollado y es un país al que va mucho jubilado norteamericano de buena posición a vivir. ¿Ah? Es un país encantador. No me extraña mucho, pero los países nórdicos eh, sí en cuanto a condiciones económicas. Pero este tema, esto para hacer la disrupción, en realidad, para hacer de Sí, mala. y lo otro que habría que señalar que en estos países nórdicos los impuestos son altos. Sí, Entonces, pues, eso permite tener un buen sistema educacional, un cuidado de la salud que crea un sistema, una sensación de seguridad y bienestar. Es decir, todo esto positivo tiene un costo a pagar, digamos, y que ellos están dispuestos a hacerlo sí, para recibir una buena educación, una buena salud y toda una red de protección social. exactamente. Bien,
Y bueno, y la noticia que nos ha rodeado la semana, y que los auditores me imagino que están participando, es el viaje a la Luna de la misión Artemis segunda. Yo, yo la he seguido con detenimiento. La tripulación está integrada por Ray Weissman, Víctor Grove, Cristina Koch y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense. Entonces, dos novedades: un afroamericano integra la tripulación y un miembro de la Agencia Espacial Canadiense. Es la primera mujer que integra esta tripulación y la primera persona negra y el primer canadiense. Esas son las novedades. Y ya se encuentra la misión a 470.000 kilómetros de la Tierra y ya dieron la vuelta a la parte oscura de la Luna. Por lo tanto, han cumplido gran parte de su misión y vamos a poder contar con fotografías de esa parte inexplorada de la Luna. Yo creo que ha sido un viaje fantástico, sin mayores problemas, salvo el baño que fue solucionado directamente por la NASA y otros problemas menores, pero todo, a Dios gracias, ha ido resultando de buena forma y esperemos que cumplan con su misión y regresen sanos y salvos a la Tierra. Sí, yo para mí el tema de los viajes espaciales, estos viajes para mí es o sea, una hazaña. Yo no me imagino de astronauta por lo pronto. Primero me daría un miedo terrible. No, no, no. Ni siquiera mi afán de aventura, que yo creo que se me acabó en algún minuto de la vida, ni siquiera con la aventurera que fue, no, ir a la luna, ir a un viaje espacial, no, me daría un poco de miedo. Y me impresiona, realmente me impresiona. Cuando se comenta esto del lado oscuro de la luna, es un tema que yo no entendía, honestamente. O sea, he podido entenderlo finalmente a raíz de esta misión. Y me llama la atención que después de tantos años Estados Unidos vuelva otra vez a esto de la carrera lunar. Es una misión, independientemente de mi postura personal, es una misión brillante, es una misión que va a aportar, como siempre, todas estas al desarrollo de la humanidad, aunque en principio haya mucha gente que no entiende, diga que iban a la luna, así que la luna ya qué sentido tiene, si en la luna no se puede vivir. Bueno, pero se aporta, se extraen antecedentes, se fotografían muchas cosas, se recogen experiencias que finalmente se vierten en el desarrollo de la humanidad, como ha pasado con todas las misiones espaciales. Todas nos han aportado alguna cosa que la entendemos mucho tiempo después. Así que, bueno, ojalá que les vaya muy bien, que vuelvan a la Tierra sanos y salvos. Y bueno, y felicitaciones para Estados Unidos de Norteamérica, que puede darse el lujo de mantener una guerra con Irán y de tener un proyecto espacial, gastando una millonada de dólares que para Chile son cantidades exorbitantes, que no son cantidades que ni siquiera uno las puede cuantificar. A mí eso me admira mucho, ¿te fijas? Si es que hoy día escuché una conversación que tuvo Trump con los astronautas, felicitándolos, por supuesto, ahí deslizó que era el país más grande del mundo y super país, y todo este cuento largo. Pero en fin, bueno, es Trump, pero me parece muy bien porque además es para toda la humanidad. Estados Unidos, por regla general, no se guarda sus descubrimientos para ellos, ¿eh? Estados Unidos los comunica al mundo cuando lo estima pertinente, a diferencia de otros países que no lo hacen, no sé, países como Rusia, China, que tratan de mantener en más secreto sus hallazgos. Así que bien por los de Artemis 2, muy bien. Sí, así que un aplauso para esta Sí, misión. pero claro. Bueno, y hoy día, Pilar, tenemos un día terrible porque igualmente escuchamos a Donald Trump ayer en esta amenaza final a Irán, Sí, sí. de que si no paran la guerra y no abren el estrecho de Hormuz, atacará a Irán y destruirá los puentes, las instalaciones eléctricas, las instalaciones de petróleo. Es decir,
arrasaría con el país de no Sí, cumplirse con las peticiones hechas por Estados Unidos. Aparentemente aún queda espacio para las tratativas diplomáticas. Siguen negociando, pero sería la Guardia iraní la que estaría impidiendo llegar a cualquier acuerdo, que son los más duros dentro del régimen. sí. Eh, a las 8 de la noche, hora americana, que es la misma hora chilena, sería el término de esta amenaza y la espera de que cumplan con lo solicitado. Eh, yo lo encuentro que Estados Unidos está perdiendo la guerra, porque ya llevamos, esta es como la quinta amenaza, la Sí. guerra sin igual. Irán continúa con capacidad bélica, tiene drones y tiene cohetes disparando hacia distintas partes. Hemos visto cómo ha llegado uno de los drones o cohetes a Haifa, matando 4 israelitas. Por lo tanto, no ha sido nada fácil para Trump ganar la guerra. Es una situación muy distinta a la situación venezolana. Irán ocupa el 16º lugar en potencia militar. Por lo tanto, está peleando con un país que tiene capacidad bélica. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que sucede durante el día para ver que si se cumple o no esta amenaza de las 8 de la noche. Sí, a mí este tema de Trump, que claro, amenazó con casi borrar a Irán de la faz de la tierra, pero lo vamos a comentar en un minuto más. Yo creo que, o sea, lo comentamos a la vuelta de la pausa musical porque nuestro radiocontrolador nos dice que nos queda poquito para terminar. Así es que mi opinión con respecto a esto, que me llama mucho la atención el tema y me preocupa por cómo nos afecta a nosotros de pasada. La conversamos en el segundo bloque. ¿Y te parece que vayamos a escuchar una canción de la ultra moderna, hiper conocida estrella estelar del mundo, la cantante española Rosalía, que acaba de lucirse con unos shows en Madrid apoteósicos y con la canción ancla de su última producción, que se llama La Perla? eh, es una canción de ahora mismo, así es que hiper reproducida también. Así que escuchemos a Rosalía con La Perla y volvemos. Y hemos vuelto, queridos auditores, con una estupenda canción, por supuesto, elegida por nuestra DJ musical Pilar Soberao. Es una canción de Rosalía, gran cantante española, y con la canción La Perla, de su último álbum. Hemos visto y como comentaba, escuchado, como comentaba Pilar, que ha tenido unas estupendas presentaciones en España, esta revelación musical, Rosalía. Así que continuamos con el análisis de la guerra de Irán, Pilar. Patricio, antes de ir a Irán, déjame volver medio minuto con Rosalía y con España en general. Mira, acabo de terminar Semana Santa, ¿ah? Domingo de Resurrección. Y en los 80 y en los 80 y los 90, la cantidad de gente que iba a las procesiones habituales en España, que son muchas para Semana Santa, tú lo sabes, era una cantidad importante, pero había disminuido notablemente. Desde hace un tiempo, y especialmente en esta última Semana Santa, la gente se volcó a las calles a acompañar a sus santos y a sus vírgenes en las diferentes procesiones que hubo en toda la península ibérica, en toda, en toda. Es como un renacer de la espiritualidad porque los gobiernos que pueda tener España pueden atacar frontalmente las instituciones, como lo hacen, pero no pueden atacar al corazón de la nación española, que es profundamente católica. Entonces, fue una explosión de cristiandad en el caso de Andalucía, con alegría, con vivas, como son los andaluces, en el caso del norte, en Zamora, por ejemplo, que no es precisamente el norte, pero ¿eh?
que es la zona del centro, con un recogimiento impresionante, con otra forma de expresar la gran aventura de la fe. Entonces, yo comento esto porque Rosalía ha tenido, no creo que sea solo una cuestión de marketing, pero Rosalía en su último disco que se llama Lux, en su última producción que se llama Lux, ha demostrado una faceta de creyente que lleva a multitudes a oírla. ¿Será el renacer otra vez de la cristiandad? Yo espero honestamente que así sea, porque la izquierda pretende quitarnos eso también, pretende hacerlo todo secular, pretende hacerlo todo cartesiano, pero los pueblos necesitan espiritualidad. Entonces, por eso pensé yo en Rosalía y en La Perla, porque ha sido una cuestión impresionante. Y mucha gente joven que a lo mejor mucha gente joven aburrida ya de las redes, aunque las siguen usando naturalmente, aburrida de las redes, que si tengo que tener el mejor auto, que dónde voy de vacaciones, que dale, y la competencia constante por el tener, dice, bueno, pero si la vida no puede ser eso nomás. La vida tiene que tener otra motivación. ¿Cómo voy a estar aquí solo para eso? A lo mejor un razonar más simple. Pero bueno, por eso se me ocurrió Rosalía para el intermedio musical. Bueno, Sí, dicho todo eso, ¿Mm? déjame decirte, ojalá que todo lo que presenciamos en la televisión de estas multitudes de procesiones en distintos lugares de España sea el signo de un cambio drástico y profundo Sí, en nuestra madre patria, que ponga término a este régimen odioso socialista sí, dirigido por el señor Pedro Sánchez. sí, Yo creo que, como tú bien lo dices, los gobiernos no pueden manejar en definitiva el corazón y las no, creencias de las personas. Así que no. aquello es más fuerte y esperamos que estos signos que vimos en todo el periodo de Pascua, Resurrección, sea un buen augurio para un mejor destino para España. Sí, y fíjate tú también, Patricio, que en el caso de Chile también tenemos un cardenal que ha venido un poco a ordenar a la iglesia, que se muestra como una real cabeza de la iglesia. ¿Ah? Durante mucho tiempo nuestra conferencia episcopal estaba como muda, nada, no dijeron nada en el estallido delictual. En tiempos de pandemia también se escondieron en los templos. Yo puedo entender muchas cosas, pero otras no. Y llegó Monseñor Chomalí, que además tiene red social, que comunica, manda mensajes interesantes e inteligentes, que llama a la gente a participar. Y mi experiencia personal aquí en Viña en los días de Semana Santa fue una concurrencia masiva a los templos de la zona. De mucha gente, y no solo gente mayor, que alguien dirá, bueno, que la gente mayor, no, gente mayor y gente joven, y como nos ponía Enzo por ahí en su comentario, claro, las cosas no dan para más para muchos jóvenes y a dónde se acercan los jóvenes, a Dios. Y los mayores también, porque los mayores vamos viendo de a poco el término de nuestra vida terrenal y hay un acercamiento a Dios entendible, muy entendible. Entonces, sí, fue una gran experiencia en España, preciosa, preciosa, y también fue una muy buena experiencia en Chile con otra connotación, ¿ah? Con otra disposición artística, pero muy bien. Eh, Irán, bueno, que mi comentario que tú dejaste planteado y ya diste tu opinión con respecto al tema del ultimátum de Donald Trump, que como bien dices tú, el ultimátum para que Irán reabra Hormuz vence hoy día a las 8 de la noche, a las 20 horas, en un ratito más. Yo creo honestamente que, aun cuando muchos presidentes norteamericanos han querido darle el zarpazo a Irán, ¿ah? Obama, Clinton, esto no es un tema solamente de Trump, lo que pasa es que Trump fue el que arbitró los medios arrastrado por Israel a esto. Yo, yo hay una cosa que no entiendo y tú, Patricia, a lo mejor lo entiendes mejor, pero a mí me extraña profundamente que el alto mando
militar en general, el alto mando de los altos mandos de las Fuerzas Armadas norteamericanas, estadounidenses que están probadas en combate porque han tenido muchas guerras y no tan lejanas, no puedan entender, no hayan sabido entender que Irán no es como Venezuela. Irán, y con permiso de los auditores, ¿eh? Irán no es la Franja de Gaza. Irán es un país que tiene miles de años de historia. Que esa historia, que está tan lejana, también la sienten y la viven los cabos y los soldados del ejército iraní. No solamente la Guardia Republicana, que es más revolucionaria, pero también las Fuerzas Armadas normales iraníes. Y el mismo pueblo iraní, que puede que no le guste nada los ayatolás, ni la forma de tratar a las mujeres, a los homosexuales, a las minorías, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que dice relación con la patria, que eso muchas veces une a la gente. Entonces, me da la idea que Trump no le hizo caso a sus militares, a sus asesores militares, y se dejó llevar por esta locura, algo entendible de los israelitas, enemigos acérrimos de Irán y viceversa, ¿no? Que no se pueden ver. ¿Y qué va a pasar ahí? Yo me imagino que el estrecho de Hormuz lo van a tener que abrir, si no se van a perjudicar muchos países, no solamente nosotros, los países occidentales. ¿Qué pasa con el petróleo para China? ¿Qué hace China aquí también? Si el petróleo que consume China es iraní y Rusia tiene petróleo, algo tiene, y de hecho le liberaron el petróleo que estaba comillas, ¿eh? Comillas, por decirlo siempre retenido. Pero yo me imagino que Hormuz va a tener que abrirse y probablemente sin cambiar el régimen iraní. Y Estados Unidos y Israel van a tener que aguantar a los ayatolas, porque a los ayatolas no los va a derribar el pueblo si no tienen armas. ¿Cómo los van a derribar? Si no hay una oposición formal ahí. Y yo insisto, Irán no es Venezuela. O sea, no va a ser que Estados Unidos va a sacar al ayatolá nuevo y a los jefes de la Guardia Republicana. No, los va a extraer para llevársela a dónde, a Guantánamo. No, no. Entonces, como comentábamos fuera de micrófono, es altamente probable que alguien le diga a Donald Trump que baje un poco los decibeles, lo mismo a Netanyahu, que le tiene pavor a la cárcel por su tema de la corrupción y por eso se ha enredado en tanta guerra. Y le diga que baje un poco los decibeles, que controlen, que se pueda llegar a un acuerdo con Irán para controlar el tema nuclear, que es el gran tema aquí, el enriquecimiento del uranio. Que se pueda controlar, que Irán permita que vayan a controlarle las organizaciones europeas qué pasa con el enriquecimiento del uranio. Pero hacer desaparecer de la faz de la tierra, no, 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 no. Trump ni siquiera se cree él mismo eso, creo yo. Patricio, te quiero hacer una pregunta. Ayer concurrió a la Cámara de Diputados el director de la PDI, Serna, el señor Serna, a explicar este caso de la remoción de la tercera en la jerarquía de la PDI, esta señora Consuelo, no me acuerdo en este minuto del apellido, pero ella. Y que esa remoción habría sido, según lo que se decía antes de que él explicara ayer en la Cámara de Diputados, se habría producido casi por una petición? Casi por una orden de la ministra de Seguridad, la señora Steiner. ¿Tú viste lo que dijo ayer Serna en la Cámara? ¿Qué te parece toda esta historia, Patricio, a ti? Yo creo que el director de la PDI dijo la verdad. La ¿Ya? tercera antigüedad de la institución había presentado hace rato su renuncia, Anuncia. sí, de acuerdo a las normas institucionales, y tú sabes que se puede hacer efectiva esa renuncia en cualquier momento. Y yo creo que no hubo ninguna intervención de la ministra de Seguridad Steiner en la salida de esta funcionaria. Yo le Ya. creo al director de la PDI de que esto fue una resolución de él y de lo cual, por supuesto, la izquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista han hecho una cuestión política.
Sí. tratando de inmiscuir y de que la ministra de Seguridad hubiera intervenido en esta salida de esta funcionaria. Yo me compro la explicación y creo que no hay intervención de la ministra y se cumplieron las normativas institucionales y se hizo efectiva la renuncia como corresponde, nada más. Fíjate tú que a mí, yo no tengo más antecedentes, pero ¿qué interés puede, ya, el interés político, naturalmente, el Frente Amplio, el Partido Comunista, que le van a hacer la vida imposible acá desde que fue elegido en segunda vuelta, sí, por supuesto, fue el más votado. Desde ese minuto ya empezaron a programar cómo lo iban a acechar. Esto es como un acecho. Yo eso lo tengo claro. Y van a reclamar por sí o por no, por pera y por manzana, y resucitarán las feministas, los escolares, los profesores, los mineros, los sindicalistas. Lo tengo claro. Hasta Rojas Vade está medio resucitado. Pero en el caso este de la ministra de Seguridad, supón tú, Patricio, que en la Marina, que también se da este tema de las renuncias, en algún minuto el comandante en jefe ya se cursa la renuncia de José González Marambio. Yo no creo que el Frente Amplio ni el Partido Comunista vayan a reclamar ahí, porque es un derecho que tiene el comandante en jefe, porque además la organización, la norma dice que está la renuncia sobre el escritorio del comandante en jefe y él la hará efectiva cuando quiera. Pero no creo que el Partido Comunista, ni creo yo, ni nadie reclame. Oh, una decisión del alto mando, el comandante en jefe lo decidió, es una norma. Pero esto ha tenido toda esto de Steiner ha tenido todo un trasfondo, porque desde la época en que ella era fiscal en Tarapacá y le desbarajustaron un equipo de detectives, de la PDI, de detectives, que parece ser que habría sido desbarajustado por orden de la tercera antigüedad. Entonces, eso para mi gusto se ve como extraño. Y a mí no me gustaron las explicaciones de ayer de Serna y no me han gustado ninguna explicaciones de la ministra de Seguridad. Ahora, yo entiendo de que en Chile hay que preocuparse de la seguridad, no de los tejemanejes de la ministra, si tiene el pelo largo, si tiene el pelo corto. Yo entiendo que si tiene porque han llegado hasta decir que tiene una relación de afectiva con alguno de los detectives. Ya. Ese no es el tema, salvo en cuanto afectar al normal eh, trabajo de la Policía de Investigaciones, que tiene que trabajar directamente con ella, al igual que Carabineros de Chile. A lo que voy es que a mí el episodio me ha parecido feo. No tengo más antecedentes, ninguno. No me gustaron las explicaciones que dio ayer el director de la PDI y no me han gustado las no explicaciones que ha dado la ministra. Y me preocupa a mí porque una de las banderas de lucha del presidente Kast y de todos sus adherentes, de sus parlamentarios elegidos finalmente, fue precisamente la seguridad, que es el gran tema que nos sigue agobiando, que no se va a solucionar en un mes, está claro, pero es el gran tema. Me preocupa eso. Mm. Lo dejamos Sí, ahí, ¿no? Ya, sí. ya, sí. Oye, Patricio, y otra pregunta para ti, o sea, una pregunta para que la conversemos. ¿Cómo eh, el gobierno todavía no cumple un mes? Se cumple el 11. Em, que- si tuvieras tú que es tan pronto para criticar cualquier cosa, pero si tuvieras que hacer tú alguna observación con respecto al hasta ahora del gobierno, que insisto que es pronto, no se puede. ¿Qué dirías tú si te lo pidieran en un programa de televisión de amplia difusión? ¿Qué dirías? Las cosas positivas y negativas. Sí, Mira, de las cosas positivas, yo creo que hay dos ministros que los pondría en una muy buena apreciación y balanza. El ministro Poduje, muy preocupado de la reconstrucción y de sacar adelante los graves problemas en el Biobío, en nuestra región, y el ministro Arrau, como ya. un ministro de terreno preocupado de las concesiones, de llevar adelante cárceles, de sacar a la verdad el puente de Chiloé, etcétera, etcétera. Así que para mí, fíjate que no los ministros políticos, sino que los ministros sectoriales
de vivienda y de obras públicas. Critico la labor hasta ahora de Claudio Alvarado, el ministro del Interior. Yo creo que le ha faltado conducción para dirigir el gabinete y llevar adelante la batuta del cuadro político, de las reuniones políticas. Yo creo que allí debería involucrarse más y tener una participación y dirección más activa. ¿Sí? Pero te hago una pregunta con respecto a eso. Claudio Alvarado es un político archiprobado. Claudio Alvarado es un político de siempre, él es un experto en este. ¿Por qué esto? Porque él no puede actuar por sí y ante sí. Alguien le tiene que dar la posibilidad de que tome el mando del comité político del gobierno. ¿Por qué alguien no se lo da? ¿Crees tú? Entonces, yo creo que si fuera así, entonces el único que no se lo daría es el presidente, pero no quiero que sea así. Y ahora, en el aspecto negativo son las comunicaciones. Yo creo que ahí hay una falencia grave en las comunicaciones. No se han comunicado debidamente, por ejemplo, lo que dice relación con el alza de la benzina. Debería haberse hecho una sensibilización previa, debería haberse comunicado bien las medidas paliativas de esta alza, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad y le falta mucha experiencia a la vocera. Sí. Así que yo creo que esas son las cosas que podría decir de aspectos positivos y negativos, pero bien dices tú, llevan un mes en actividad y yo creo que son cuestiones que se pueden subsanar. Yo creo que a la vocera hay que afirmarla y darle pautas muy concretas de lo que va a comunicar, de manera de que no incurra en errores. Y yo no quiero ser parte del fuego amigo. Por lo tanto, yo le deseo a la vocera éxito en su labor y por supuesto que a todo el gobierno. Pero como tú me estás preguntando, yo creo que esos son los aspectos positivos y negativos que puedo expresar. Sí, te lo pregunto porque yo tampoco voy a ser parte jamás del fuego amigo, pero nosotros sí tenemos la obligación de ser frontales y honestos con nuestro gobierno. Nosotros, digamos, en la medida de nuestros medios, luchamos incansablemente contra el gobierno de Boric, cuestión de la que yo particularmente no me arrepiento nada. Por el contrario, fue un pésimo gobierno, lo hizo todo mal, salvo organizar el funeral del presidente Piñera, que fue lo único bueno que hizo. No hizo nada bueno. Pero por lo mismo, nosotros tenemos que exigirle a los nuestros y a la gente por la que votamos que se comporten a la altura, que tengan preparación, capacidad, honestidad, y que cuando vayan a comunicar algo, primero se informen de todo. Si yo con el tema de la vocera a mí me impresiona. La vocera no tiene por qué saberlo todo. Ella no es abogado, médico, arquitecto, evidentemente que no. Pero tiene la obligación de conocer ciertas cosas porque ella es la voz del gobierno, pues independientemente del ministro Poduje que comunica lo suyo, o a Rau o el ministro Quiró, pero ella es la que le hace a la comunicación del gobierno y tiene que hacerlo bien. Pero yo convengo contigo, fuego amigo nunca. Oye, nos quedan como nada de minutos el caso de Pablaza, se perdió en Argentina Pablaza, pues. Sí, en circunstancias que toda la policía, todo el aparataje judicial se sabía que tenían que apresarlo. No, Resulta pues, que la guardia de policía estaba a las afueras de su domicilio y que salió volando el señor Apablaza de su domicilio. Yo creo que hay responsabilidades en Argentina misteriosas que han impedido su detención y su extradición a Chile. Sí, lleva 30 años, mira, 30 años desde el asesinato de Jaime Guzmán. Yo creo que hasta él, o sea, a mucha gente se le ha olvidado hasta el momento procesal de esta historia. No, impresentable de parte de los argentinos. Bueno, qué decir. Patricio, nos tenemos que despedir. Ya, pues Pilar, nos tenemos que pedir, saludar a los auditores, desearles una buena semana y nos estamos viendo el próximo martes, si Dios quiere.
Exactamente, y pensemos y pidamos también que este ultimátum de Donald Trump, nosotros insistimos que estamos grabando el programa temprano, no sé si en el transcurso que media entre nuestra hora de grabación y la hora de emisión del programa, Donald Trump cambia el discurso, y ya no dice que se desatará el fuego, sino que va a conversar con no sé quién. No sabemos eso, porque él es un poco impredecible. Pero ojalá que esta idea de destruirlo todo y de quemar y hacer desaparecer de la faz de la tierra a Irán no sea más que una bravata, y que también por el bien nuestro, porque nosotros tenemos un problema, esto de los combustibles está provocado por eso, tengamos pronta una solución al tema de Estados Unidos, Israel e Irán, por el bien de la humanidad, porque esto sí que afecta a todos. A todos. Aquí no. Gaza es una historia diferente, Ucrania y Rusia también, pero esto a todos. Y gracias, Patricio, gracias, Enzo, gracias, auditores. Nos veremos el próximo martes. Aquí estaremos otra vez. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.